otro más. Todas tu solución en corriente continua. Esto lo vamos a seguir haciendo porque vamos a buscar algunos parámetros, pero la materia va más enfocada en lo que es la corriente alterna. Es por eso que lo primero que acá se explica es que un capacitor en corriente continua es un circuito abierto y en corriente alterna, por ejemplo, en corriente abierto y la fuente es tal como siempre es una fuente. Y en corriente alterna, el capacitor se queda tal como está y la fuente. Esto lo vamos a ver más es cuando ya empezamos a aplicar como el diseño que vamos a aplicar. Los parámetros que siempre vamos a buscar son ZI, que es la impedancia de entrada, ganancia de salida, AB, que es la ganancia de tensión, AI, que es la ganancia de corriente, y ABS, que es la ganancia total de tensión. Esto es tal cual como se ve. Acá hay unos modelos cuando se aplica en corriente alterna. Por ejemplo, cuando tenemos un capacitor, un amplificador, que vemos que tenemos la base con algo, el colector con algo y el emisor a tierra, se aplica este modelo en corriente alterna y eso lo llamamos emisor común. Siempre vamos a llamar común el que esté a tierra. Ejemplo, si la base está a tierra, como en este caso, va a ser base común. Si el emisor está a tierra, emisor común. Ya va, que llegó aquí. Y así sucesivamente, por lo menos si es el colector el que está a tierra, colector común. Entonces, siempre va a ser el común el que esté a tierra. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a usar estos modelos. Ok, escribieron. Ok, entonces, por ejemplo, el modelo del emisor común va a ser el siguiente. Tenemos por el lado de la base, vamos a tener un parámetro que se llama HIE, que ese lo vamos a conseguir en corriente continua. Cuando estemos aplicando la fórmula. Y por el lado de la base, por el lado del colector, vamos a tener HFE, que es un parámetro que es el mismo parámetro que antes en electrónica 1 o alfa, aquí se llama HFE o HFB, pero eso ya los HF algo dependen de en qué estemos trabajando. Entonces, estos es básicamente como el básico, entre comillas, de lo que vamos a tener. Siempre van a tener una estructura parecida a esta. ¿Ves? Por lo menos acá se explica lo que es el beta, que es igual a HFE, alfa, que es igual a HFB. Estos son fórmulas que se recuerdan, que son de electrónica 1, que por lo menos IC siempre va a ser igual a beta por IB, queremos utilizar HF. Y despejando esta misma fórmula, IB es igual a IC entre HF. Siempre. En emisor común, para conseguir el HIE, la fórmula va a ser voltios por HF entre ICQ. Siempre, y es un parámetro que buscamos en corriente continua. Aquí, por ejemplo, tenemos este ejemplo de un ejemplo. Que acá, con todo lo que ya le indiqué anteriormente, cuando tenemos algo a la Tierra, entonces viendo este circuito, Emisor común, creo. O base común. Sí, exactamente, es emisor común porque acá tenemos el emisor, obviamente, a Tierra. Entonces, ya sabiendo que es emisor
común, entonces sabemos que vamos a aplicar esta formulita para, como ves en el circuito, me da el HFE, siempre les voy a dar el HFO, si no les voy a dar parámetros para que lo puedan. Ajá. Entonces eso, tengo el circuito abierto, no va a pasar la corriente. Entonces, ¿qué? Vengo desde aquí, esto va a estar abierto, entonces no paso para acá. ¿Qué me va a quedar entonces en mi circuito? Me va a quedar esta parte del emisor, me va a quedar esta parte de RB, me va a quedar RC y me va a quedar esta fuente, que obviamente no pasa nada, con ella en corriente continua se sigue trabajando de la misma manera y por eso me queda este circuito aquí. ¿Sí lo ven? Sí, profe, una duda. ¿Qué significan esas flechas que están ahí al lado de ZI y ZO? Ok. Profe. Esto es la corriente alterna, que es después de hacer todos estos pasos. Aquí me indica es donde entra ZI. Por lo menos aquí, yo teniendo ZI, aquí, cuando yo voy a hacer mi circuito, cuando me dicen, consigue ZI, porque esos son parámetros que vamos a conseguir. Siempre lo que vamos a buscar en este tipo de ejercicios vamos a buscar ZO, vamos a buscar la ganancia de corriente y la ganancia de voltaje. Siempre son los parámetros que vamos a buscar en estos ejercicios. Entonces, si yo tengo ZI para acá, quiere decir que yo en corriente alterna voy a ignorar RS para sacar el cálculo de ZI, ¿sí? Y igual, ZO es desde RC para acá, ¿sí? Ok. Bueno, entonces aquí trabajamos nuestro circuito, igual como lo trabaja electrónica 1, ya tenemos nuestra malla de entrada que va a ser BCC, que obviamente menos RB por IB, que sería esta aquí, menos BBE, que es el voltaje de base emisor, que eso es un valor que sabemos siempre, que es y luego se va a tierra, quiere decir que entonces es igual a 0. Y tengo mi otra malla, que es mi malla de salida, que sería igual, BCC, mis 8 voltios, luego sería menos IC por RC, voltaje que hay del colector al emisor, igual a 0 porque ya estoy en tierra. Entonces, viendo estas dos fórmulas, tenemos más incógnitas en la segunda. ¿Por qué? Porque no conozco, ni tampoco conozco IC, ¿cierto? Entonces, prefiero irme por la primera porque es donde conozco más de las incógnitas. Por lo menos sé quién es RB y sé quién es BBE. Entonces, mi única incógnita va a ser IB, perdón, ¿sí? Entonces, con las fórmulas que le di más arriba, yo sé que IC es igual a por IB. Lo que hago es que despejo IB de esta fórmula y entonces lo coloco acá en esta misma. Quedándome entonces que IC va a ser igual a BCC entre RB entre HF, que si lo vemos aquí que con el poco de número de letra, nos quedaría 8, que es mi fuente, menos el 0.7, que sería este voltaje de acá, los 470K, que equivalen al RB entre el HF. Y eso me da el valor de IC. Entonces, ya teniendo el valor de IC, puedo entonces utilizar esta fórmula para cosas que necesito de la corriente continua para poder avanzar a mi corriente alterna. Entonces sé que es entonces HIE es igual a HFE
por 26 milivoltios entre IC. IC la acabo de sacar y hago mi cálculo y me queda esto. Entonces HIE va a ser igual a 1.68. Bien, ¿todo bien hasta ahí? Sí, Si yo hago este mismo circuito ahora en alterna, ¿qué va a pasar? Esto por lo menos se me va a ir a tierra, ¿cierto? RC y RB, ajá, van a tierra. Y los capacitores me quedan igual. Aquí, por lo menos, ajá, hay otra tierra, y por eso este circuito me queda de esta manera. Me queda RB a tierra, el emisor a tierra, RC a tierra y RS y BS a tierra. Aquí era lo que había anteriormente. ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Dónde está ZI y ZO? Fíjate que ZI aquí está viendo RB y no ve RC. Entonces, en mi cálculo de ZI no voy a tomar en cuenta RS. Y en mi caso de ZO, nada más ve a mi RC, quedándome entonces este circuito de esta manera. Ahora, con el caso de que les mostré más arriba del modelo que se utiliza, es lo mismo. Soy la corriente, el mouse es la corriente, ¿verdad? Y vengo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tengo mi fuente de voltaje acá, normal. Sigo con mi fuente de voltaje, sigo aquí entonces con mi RS, sigo aquí, y ¿qué me encuentro ahora? Ah, tengo RB, entonces tengo aquí RB. Ahora, cuando llego aquí, se supone que entre base y hay una resistencia. ¿Y qué resistencia es? La resistencia que acabamos de calcular, que es HIE. Eso es para poder quitar el amplificador, ¿sí? Para poder seguir haciendo los cálculos. Entonces, se supone, según la teoría, que entre base y emisor hay una resistencia, que es la que acabamos de sacar, que fue HIE. Por eso me queda aquí HIE, ¿sí? Y ahora se va a tierra. ¿Por qué? Porque si tengo una resistencia aquí, en esta parte, me voy a tierra y ya no consigo más nada. Ahora, como viene, tengo que seguir entonces de emisor a colector. De emisor a colector, disculpa, de emisor a colector hay una fuente, pero de corriente, para poder entonces quitar ya por completo el amplificador. Entonces, esa fuente, ¿quién es? HFE por IB. Por eso les mostré como de arriba, más arriba, que es lo que se utiliza para realmente pasarlo alterno. Entonces, después de que coloco esa fuente, ¿quién sigue? Entonces vendría RC. RC que se va a tierra y ya me quedaría aquí entonces mi voltaje de salida, mi voltaje de entrada. Y aquí mi ZI, mi ZO. Ahora, ¿cómo hacemos estos cálculos? Soy ZI. Y ZI, ¿a quién va a ver? Fíjense que por lo menos ZI no tiene nada que ver con esta parte del circuito, porque aquí ya ZI, porque es como si fuesen dos circuitos distintos. Son dos, en teoría son dos circuitos distintos. Tengo un circuito de entrada y un circuito de salida. Entonces, mi ZI, que está en mi circuito de entrada, ¿a qué resiste? Va a ver a 470K y a 1.68K que están en paralelo, ¿sí? No ve el 1K. ¿Por qué? Porque el ZI para poder ver a ese 1K tendría que estar en todo, ¿sí? Sí, profe. Sí, sí. Ok. Entonces, hago mi cálculo normalito de ZI y ahora para sacar mi impedancia de salida, lo paro en la impedancia de salida y aquí veo en el circuito de salida, nada más veo 4.7K, más nada. Entonces mi ZO va a ser 4.7K. Ya ahí sacamos los cálculos ZI y ZO, que son dos de los que se nos pide. Ahora el voltaje y la ganancia de corriente. Ajá. Entonces, voy a tener
que sacar el cálculo entonces de corriente. IO, en este caso, es la corriente que pasa por esta resistencia. Y acá me dice que por aquí pasa IC, también se marcó en el circuito inicial, que es en el modelo inicial, que siempre IC va a pasar aquí y B va a pasar por aquí, siempre. Entonces, IO va a ser lo opuesto a IC, ¿sí? ¿Y quién es en este caso? Es menos, porque va en el mismo sentido de HFE por IB, por eso se sustituye de esta manera. Aquí todo es sustitución, sustituir para poder conseguir. Entonces ya tengo que IO va a ser igual a menos IC, que es igual a menos HFE por IB. ¿A quién de estos puedo conseguir? Bueno, HFE ya sé que existe. ¿Quién es mi siguiente incógnito? ¿Quién es IB? IB es la corriente que pasa por HI. ¿Y quién es esa corriente? No es nada más que el divisor de corriente de I. Porque si ve aquí, ¿y qué hace I? I se divide aquí y se divide aquí, ¿cierto? Entonces, para yo poder saberlo, necesito conseguir I. Eso, necesito el divisor. ¿Quién va a IB? IB va a ser igual a la corriente que se divide. ¿Quién es la corriente que se divide? I por la corriente la primera que toca. ¿Quién es la primera que toca? RB, que es 470. Entre la sumatoria de las dos. Bueno, queda este divisor de corriente. ¿Todos tienen claro los divisores de corriente? Y de voltaje. Los dos son importantísimos. Ok. Pues sí, profe, yo ese no lo tenía, o sea, tuve que hacer un poquito de carpintería para saber y que, ok, de aquí viene IB, porque no entendía al principio de primera mano dónde venía el valor de IB. Pero sí llega a él. Bueno, es eso, un divisor. Y bueno, esto es algo que no les dije más adelante, no sé por qué, y es que la ganancia siempre va a ser la salida entre la entrada, siempre, salida entre entrada. Siempre acuérdense de eso porque muchas veces nos decimos, no, es entrada entre salida y ya así el resultado nos va a dar mal. Siempre es salida entre entrada. Entonces, aquí cuando hago mi sustitución de quién es IB, me va a quedar IO igual a menos HFE por RB, entre RB más HIE más, por I, que es mi corriente de entrada. Entonces, si mi corriente de entrada para acá, me va a quedar entonces mi ganancia, que es lo que está aquí. Sustituimos los valores y nos da este resultado. Ahora se hace lo mismo, pero con la ganancia de voltaje. Siempre es la salida entre la entrada. Por eso la ganancia de voltaje VO entre VI. En el caso de aquí, VO, ¿quién es? VO es el voltaje que está acá en esta resistencia. Y VO no es nada más que IO por RC. Y ya yo sé que IO equivale a menos IC, porque ya lo saqué anteriormente. Y también menos IC va a ser igual a menos HFE por IB, ¿cierto? Entonces sustituyo lo mismo. Menos HFE por IB por RC. Pero ¿qué pasa? Lo que necesito es que esté en función del voltaje, no de la corriente. Porque yo aquí fácilmente la IB la podría sustituir por la que ya conseguí anteriormente, pero me quedaría en la corriente y necesito el voltaje de entrada. Entonces, IB, ¿quién es en función del voltaje acá? No es nada más que igualmente ley de Ohm. El voltaje I, porque el voltaje de entrada, porque el voltaje va a ser siempre igual, aquí y aquí. Entonces va a ser BI entre esta resistencia, que sería HI. Por eso que tenemos que IB va a ser igual a BI entre HI. Lo mismo en nuestra fórmula y despejamos BI. Sacamos BI de aquí, y nos queda entonces el resultado de quién es nuestra
ganancia de voltaje. Ocurre en emisor común que la ganancia de voltaje va a ser grandísima pero negativo. ¿Por qué va a ser negativo? Porque está desfasada. Entonces cuando lo veamos ya en la práctica, vamos a ver que nuestra gráfica va a ir, digamos que estén hacia arriba, y cuando estemos haciendo la amplificación vamos a ver una onda muchísimo más grande, pero en vez de hacia arriba, hacia abajo. Por eso, siempre se tiene que ver eso, amplificada, pero está desfasada. Es por eso que siempre da negativo acá en las ganancias. Si buscamos la ganancia total de corriente, vamos a tener parte del circuito. Mi ganancia total de corriente es esta parte del circuito. Entonces voy a tener, ya saqué todo este cálculo de la ganancia, ¿cierto? Entonces nada más me falta conseguir este pedacito. En este caso va a ser mi ganancia de voltaje por ZI entre ZI más RS, que es donde se divide. ¿Sí? Y saca. Y acá me va a dar mi valor de mi ganancia total de corriente, de voltaje. Eso. Aquí como les coloqué el emisor común, hay desfase. Aquí está, la entrada va a ser así, de esta manera, porque hay desfase. Ahí tienen un ejercicio para que lo hagan y me hagan preguntas si tienen alguna duda acerca del ejercicio. Ustedes me dicen y bueno, lo revisamos. Pero preguntita, ¿siempre nos van a dar ZI, ZO en el, Sí. o sea, dónde ellas entran? Porque la duda que tenía en el anterior era cómo nosotros sabemos dónde va ZI, fíjate, ZO. acá en O este sea, siempre ejercicio nos las que ZI te estoy diciendo que está de esta forma y ZO aquí. Siempre te voy a decir dónde están porque yo te voy a pedir que los busques. Ok. Entonces no te voy a decir. Entiendo, gracias. De nada. Profe, yo también tenía una duda sobre ZI, ZO. ¿Será que pudiera colocar el circuito del primer ejercicio más arriba? El principio. Ese que está ahí. Ahí cuando se dice por donde se ve que está como a la derecha de lo que sería RS y BS. Entonces, cuando se hace como la conversión en alterna, se ve que esa resistencia tampoco se toma. Es por eso mismo, que está como a la Exacto, derecha. la flechita a ti te dice qué es lo que va a haber. La flechita es, mira, estoy viendo para allá. Entonces, como la flechita le está dando la espalda de RS, no tomas a ver lo que va Okay, de gracias, frente a la flechita. Nena. ¿Alguna más? Continúa. Ajá. Configuración base común. Base común es casi lo mismo que vimos anteriormente, pero en lugar de buscar H y E, vamos a buscar H y B. Base común es cuando se usa el alfa de electrónica 1 y H y E es cuando se usa el beta. Entonces, mi manera de conseguir H y B ahora en base común va a ser 26 milivoltios entre I y E. También puedo conseguir H y B teniendo H y E entre HFE y HFB, que HFB es el alfa de antes, HFE entre HFE más 1. Casi siempre este valor es un número muy cercanito a 1. Muy cercanito. Y así 0.99, 0.98, 0. Pero nunca es 1. Ni tampoco es 0.5, no. Siempre es 0.9, 0.99. Entonces, si yo les doy, por ejemplo, digamos, les doy HIE y les digo que busquen HFB. Entonces, si ustedes hacen este cálculo y HFB les da X un valor y lo sacan acá y no les da 0.9, ya saben que puede estar mal. Siempre es muy cercanito a 1.
Entonces, teniendo este circuito, aquí podemos ver que la base es la que está hasta tierra, entonces quiere decir ejercicio en base común. Es por eso que vamos a trabajar estos valores que le dije anteriormente. Aquí en este caso, fíjense que ZI está viendo es a 2.2K y ZO está viendo es a 18. Lo trabajamos en corriente continua. Entonces, vamos a tener perdón, vamos a tener entonces esta mallita. Vamos a tener BBE, que va a ser el voltaje del emisor, que es 8 voltios, menos IE, que es la corriente que viene por acá, por E, menos BBE, que es el voltaje que está aquí, que como les dije anteriormente, siempre es 0.7. Hay gente que se pone, ay, no, bueno, vamos a 0.6 o 0.7. Si yo no les digo nada, eso es 0.7. A menos de que yo se los cambie en el ejercicio, siempre es 0.7, no se los olvide. Y entonces aquí me voy a tierra. Listo. Puedo hacerlo de este lado, pero entonces tendría acá mi incógnita de cuál es el voltaje de base colector. Aquí no tengo ese problema porque tengo cuál es el voltaje de base emisor porque es una constante, ¿sí? Por eso se utiliza este. Entonces voy a tener que IE va a ser igual al voltaje emisor-emisor menos voltaje base emisor entre la resistencia del emisor. Quedándonos 8 menos 0.7 entre 2.2K y nos da en este valor. Entonces utilizamos la fórmula, miren, de H y B. Aquí sin querer puse H y E, pero es H y B. Son 26 milivoltios entre 3 miliamperes igual a 7.85 ohms. Esta es otra cosa que también se van a dar cuenta haciendo los ejercicios, es que H y B siempre es chiquitica en comparación a H y E. H y E siempre nos dan los valores de los... y H y E no suele ser así. Entonces, trabajando en AC, aplico el mismo modelo que aplicamos anteriormente, pero en vez de con H y E, va a ser con H y B porque es el modelo de base. Entonces, acá me paro, soy la corriente. Acá, según el enunciado que vimos más arriba, es que esta fuente se va a volver una tierra. Quiere decir que aquí va a ser como un cablecito y a tierra, ¿sí? Entonces, acá vengo caminando. Entonces, ¿qué me voy a conseguir aquí de primerito? Va a ser mi 2.2K que se van a tierra. Entonces, tengo K que se van a tierra, lo primero. Sigo acá y ¿qué me consigo? El emisor y la base que no tienen nada. Como les dije anteriormente, entre emisor y base hay una resistencia, que es la que sacamos, que en este caso va a ser H y B. Entonces, ¿quién es? Aquí va a estar H y B y se va a ir a tierra. Tengo H y B, que es este que acabamos de que se va a tierra. Acá me faltó identificarles que esta era la base, este es el emisor y el colector, pero ustedes se lo imaginan. Ajá, ahora yo sé entonces que entre base y una fuente de corriente, que en este caso se va a llamar HFB por IE. Y luego de eso tengo se va también a tierra por esta fuente y tengo mi voltaje acá. Hago lo mismo acá y identifico quién es ZI, quién es ZO. Aquí tampoco puse ZO, pero ZO es aquí, obviamente. Entonces, ¿quién es ZI en este caso? ZI a quién está viendo, a esta resistencia y a esta resistencia que están en paralelo. Se colocan ambas resistencias en paralelo. Y ZO, que se supone que está aquí, está viendo la 18K y por eso ZO es 18K. Se hace el mismo cálculo. Mi ganancia de corriente es igual a mi ganancia, mi corriente de salida entre mi corriente de entrada. En este caso, corriente de salida, mi corriente de salida
como ves aquí no tengo ninguna otra corriente ni nada, entonces va a ser igual a menos HFB por IE, es igual e inversa porque están en la misma dirección, porque esta cuando viene para acá, viene esta para acá, entonces da negativo. Esto ya lo vieron en física. Decimos entonces quién es mi IE según el circuito inicial. A mí me dice que IE va en esta dirección. Entonces, ¿quién va a ser IE? Va a ser el negativo de mi corriente inicial, que igual lo mismo de antes, va a ser un divisor de corriente, que va a ser I por la primera que toca, que es 2.2K, entre la sumatoria de ellas dos. Bueno, se cancela el negativo y nos va a quedar HFB por RE entre RE más HIE y nos va a dar este valor. Como pueden ver acá, les pongo que en base común no hay ganancia de corriente. Tengan siempre en cuenta de que si las ganancias de corriente les da un valor alto o un valor muy bajo, quiere decir que el cálculo está mal. Porque acá no hay ganancia, siempre tiene que dar 0.9, porque no hay ganancia, o sea, las gráficas de la corriente siempre van a ser igual. Acá lo que sí hay es mucha ganancia de voltaje. Esto pasa en base común, no hay ganancia de corriente, pero hay mucha ganancia. Y en colector común no hay ganancia de voltaje, pero hay mucha ganancia de corriente. Entonces eso igual está ahí en el juego. La ganancia de voltaje va a ser lo mismo que como se calculó anteriormente. BO va a ser acá. ¿Quién es BO? Va a ser mi corriente por mi resistencia, que la corriente IO, ya dijimos, que es menos HFE por IE, igualmente que el anterior, es IE en base al voltaje, para poder despejar y tener mi ganancia. Entonces, hago lo mismo con mi ley de Ohm y despejo. Pueden ver que el valor de ganancia es bastante grande. Pueden ver que no hay nada de ganancia de corriente, pero hay muchísima ganancia de voltaje y positivo. Eso es otro que siempre va a dar, siempre positivo. Acá tienen un ejercicio. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, profe, Sí, todo profe. bien. Sí, pues, Emisor común y base común son la cosa más fácil de todas, porque sabe caminitos y todo lo demás. El colector común ya es un poquitico más complicado. Tampoco es que es mucho, pero un poquitico. Acá, por lo menos acá tenemos la configuración colector. Acá vamos a utilizar HFE y HIE. Ajá. Aquí están todo a partir de eso. Ajá. Aquí vamos a tener, como ven, ya les di HIE, entonces no es necesario buscarlo en corriente continua. O sea, ya nos ahorramos por lo menos el paso tedioso de esta trama. En el caso tal de que no les diera el HIE, tienen que trabajar este mismo circuitico, pero en corriente continua. Ajá. Aquí cuando tú ves este circuito, ¿cómo sabes si estás o en alguna de las otras configuraciones? Es porque si lo ves en corriente alterna, vas a ver que por lo menos la base aquí tiene estas dos resistencias, el emisor tiene esta resistencia y el colector es el único que no tiene ninguna resistencia y esta fuente se me va a tierra, entonces quiere decir que el colector está a tierra, básicamente. Es por eso que es una configuración de colector común. Ok, aquí en esta nota dice, en colector común todo lo que esté por el emisor se utiliza prima. Quiere decir que RE va a ser prima, de corriente va a ser prima y el ZO va a ser primo. Esto es que todas las cosas las vamos a tener que sacar en el cálculo en base a estas fórmulas que tenemos acá. Por ejemplo, ZO' es igual a ZO por HF, RE' es igual a RE por HF.
y AI siempre va a ser igual a HF'. Esto lo vamos a entender mejor en el ejercicio. Acá tenemos cómo va a quedar este circuito. Lo hacemos paso a paso. Vamos acá, soy la corriente y estoy en esto, que tengo en la base, por el lado de la base, tengo 8.2K que se van a tierra. Entonces pongo 8.2K que se van a tierra. Pero también tengo por acá, por este lado, tengo 50. Entonces voy a tener 8.2K y 56K por el lado de la base. Si quieren, siempre que tengan esto, porque esto es algo que va a pasar siempre. Siempre se pone esto porque aquí todo el mundo se cae. El tip, siempre que vean estas son resistencias de base que van en paralelo. Entonces por eso las tenemos acá, las dos juntas en paralelo. Acá. Ajá. Sigo aquí, las dos en base. Aquí se supone que entre base y emisor tengo mi HIE, que ya la calculé. Pongo mi HIE. Pero ¿qué pasa? HIE no se me va a tierra. ¿Por qué? Porque luego de HIE tengo una RE. ¿Sí? Entonces tengo mi RE y ahí ya todo sí se va a tierra. ¿Qué pasa con la fuente que hay y el colector? Si se dan cuenta, si coloco aquí mi fuente que va del emisor al colector, la fuente lo que se va a quedar es dando, básicamente la corriente se va a quedar dando como vueltas en círculo, y realmente no va a estar pasando, es un circuito que no me importa, ¿sí? Porque no está pasando nada ahí que realmente me importe, porque hay gente dando vuelticas en un cable, que si lo ponemos en la realidad lo que haría es achicharrarse el cable. Entonces, eso es un valor que no toma en cuenta. Por eso que de este lado no se tiene eso mismo como... Ay, me fui. Entonces, aquí en mi corriente alterna tengo entonces las dos resistencias de base y mi RE'. Yo sé que RE vale 2K, pero como es RE', va a ser igual a 2K por 200, porque sé que es lo que vale HF. Pongo mi ZO y mi ZI, tal cual como me lo dice el ejercicio, pero ya yo sé que la ZO que yo voy a sacar del cálculo de aquí no es mi ZO realmente, sino mi ZO'. Quiere decir que la ZO, como la saco aquí normalmente, tengo entonces que dividirla entre HFE para tener ZO, ¿sí? Porque es la forma. Entonces, tengo ZI. ¿Quién es ZI? Si se dan cuenta, ZI ve todo. Entonces, ZI, si uno este paralelo, va a ser 7.15K en paralelo con RE', que está en serie con HIE. ¿Sí? ¿Lo ven? Si no, me quedaría entonces 8.2K en paralelo con 56K en paralelo con RE' en serie con HIE. Así como está aquí en la fórmula. ¿Sí queda bien entendido esto? Sí, profe, no hay problema. Sí, sí. Ahora, yo tengo una condición para sacar prima. Mi condición para sacar ZO' va a ser que mi voltaje de entrada va a ser igual a 0. Si mi voltaje de entrada es igual a 0, ¿qué pasa? Se me mueren, es como aquí un circuito abierto, ¿sí? Entonces no tendría nada de lo que está por la base. Entonces serían estas resistencias que no se ven. Quiere decir que es como si esto estuviese a tierra. Es por eso que mi ZO me va a quedar HIE en paralelo con RE'. Aquí me va a dar este valor, pero yo sé que este valor no es ZO. Acuérdense siempre de esto, porque mucha gente deja hasta aquí y ya conseguí ZO'. Entonces a este ZO' lo divido entre HF y ahora sí tengo realmente mi valor de ZO. Como les comenté anteriormente, en colector común no hay ganancia de voltaje, pero igual hay que hacer todos los cálculos. ¿Quién va a ser mi ganancia de voltaje? Va a ser igual.
BO sobre BI. Entonces, aquí, como todo está unido, puedo hacer mi divisor de voltaje normalito. Entonces voy a hacer mi divisor de voltaje de BI. Entonces, ¿quién va a ser mi divisor de voltaje? Mi divisor de voltaje y por la resistencia donde necesito conseguir mi voltaje entre la sumatoria de todas las demás resistencias. Es por eso que nos queda esto. BO va a ser igual a BI por RB' más HIE. Porque el profesor dijo que era la sumatoria de todas las resistencias. No, porque acuérdate que BI igual sigue siendo BI en RB. ¿Sí? Entonces, ese BI se divide realmente en RE. En RB no se divide. ¿Sí? Entonces, tengo mi valor y como ven, da 0.9. Es lo mismo que les dije anteriormente, pero anteriormente era por la corriente. Acá los valores siempre van a ser muy cercanos a 1. ¿Por qué? Porque no hay ganancia de voltaje. Si les da lo mismo, 0. menos 300 o 500, está mal. Tienes que darle siempre un número muy cercanito a 1. Y como les dije anteriormente, aquí sí hay mucha ganancia de corriente. Entonces, ¿quién va a ser mi ganancia de corriente? Aquí en este caso, tengo la ganancia de corriente, es ahí, ¿sí? Entonces, por aquí se supone que no lo dibujé, pero yo no entiendo por qué yo no dibujé tantas cosas. A buena hora que te vas a unir. No, porque no tenía luz, disculpa. Bueno, si alguien grabó la clase, se la pasa al muchacho. Si no, igual si tienen alguna duda, tú me avisas. O sea, yo les digo, si tienen alguna duda, avísenme. No importa la hora, yo siempre que pueda les voy a responder, porque de verdad, mi trabajo es súper ajetreado y yo estoy casi que 24/7 en la empresa y para dedicarles a ustedes, lo cual está mal. Pero siempre que puedo y yo puedo agarrar mi teléfono, yo les puedo responder y cualquier duda. Si ustedes creen que sea la cosa más estúpida, nada es muy estúpido si es una duda. ¿Okay? Está bien, profe, gracias. Por acá se supone que pasa IO, de nada. Por aquí se supone que pasa IO, pero ajá, ya no la dibujó, ya se la compró. Y por aquí pasa IB. Entonces, para sustituir IO, en lugar de IB, se puso así, IB entre II. Para conseguir IB, que quién es IB, va a ser el divisor de corte en el circuito. Y viene por aquí, pero yo no dibujé nada en esta cosa, Dios mío. Ajá. Aquí se supone que viene y porque es la corriente de entrada. La corriente de entrada se va a dividir ahí, ¿sí? Porque se va a dividir. Entonces, va a ser primero I por la primera resistencia en la que toca, que va a ser RB, que es 7.15K, porque ya juntamos este paralelo, entre 7.15K más HIE más RE'. Esa nos va a dar este valor. Acá lo colocamos y lo sustituimos. Pero lo que de sacar es AI', o sea, la ganancia prima. ¿Qué quiere decir entonces? Que para yo poder obtener mi ganancia de corriente, como tiene que ser, si la prima, pues no queremos la prima, vamos a tener que multiplicarlo por HF, lo multiplicamos por HF y nos va a dar este valor. Si se dan cuenta, hay ganancia de corriente, pero no hay ganancia de voltaje. Y acá ejercicio para practicar y preguntar. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, profe, la hora. Ok, bueno, eso. Cualquier dudita, me preguntan. Y bueno, este tema es súper importante que quede muy claro. Porque ya el segundo parcial, sí, el segundo parcial es como más de entendimiento. El segundo parcial sí es netamente fórmula. O sea, la fórmula te dice 1 más 1 y es 1 más 1. O sea, no te puedes salir del
más 1, porque todo es fórmula. El tercer es esto mismo, pero en multietapas. Quiere decir que vamos a tener muchos transistores. Entonces se pone más compleja la cosa. Aquí tenemos una sola prima, ya vamos a tener 5, 7 primas. Entonces es más complejo. El cuarto parcial también es pura fórmula. Pero ya les estoy adelantando mucho. Esto es lo básico, que claro, cualquier duda pregunten y ustedes me dicen cuándo podemos hacer la actividad, porque esto es una actividad, esto no es un parcial. Ok, profe, sí, entonces le estaremos enviando el ejercicio por WhatsApp, porque siento que puede que no lo resuelva bien, pero porque me estuve dando con los ejercicios antes de esta clase y sí me quedé trabado, voy a poder, pero creo que con lo que explicó es... Bueno, eso, háganlo y si tienen alguna duda en cualquier parte, Profe, yo iba a preguntar no entiendo esto. tentativamente como para cuándo sería esta primera actividad. O sea, ¿qué rango tenemos como para ver la fecha? No, ustedes viernes, no sé, ustedes dicen, porque es como... Yo preguntaría por el grupo y bueno, entre todos se plantearía una fecha. Que para todos sea como que la más cómoda. Sí, claro, yo lo coloco por el grupo y bueno, por ahí cuadramos. Pero lo que les iba a decir, por lo menos yo no les doy una hora para resolver estos ejercicios, porque primero, yo sé que en una hora no se van a resolver, o quizás sí, porque, wow, entendiste muchísimo en una hora, honestamente. Pero yo siempre, por lo general, doy 4 horas para hacer los ejercicios, para que tengan chance, para que puedan preguntarle a algún amigo y preguntes. Digo, yo siempre estoy muy abierta a las preguntas porque hay que preguntar, porque no es, si tú le preguntas a alguien que sabe menos que tú, lo que vas a hacer es confundir. Entonces es mejor irte como a la raíz. Yo dejo los parciales bastante tiempo, bueno, las actividades, pues esto no es un parcial, las actividades bastante tiempo porque yo sé, estamos en Venezuela, el internet es una cagada, la luz se vuelve loca, entonces para que tengan más rango de que si pasa, no es que nada más me dieron una hora para resolver, no, es para que sepan, que sean conscientes de que no hicieron todo lo posible. Ok, profe. Bueno, yo lo pongo por el grupo y bueno, ustedes dicen y nada, yo lo envío y se hace y listo, y se corrige. Otra cosa, si ustedes quieren, miren, me están obligando a usar Acrópolis. Yo honestamente odio Acrópolis, pero tengo que ver cómo hago porque la universidad me está obligando a usar Acrópolis. Ni siquiera tengo la clave de Acrópolis, empezando por ahí. Pero cuando me den la clave y eso, para poner algunas cosas tonteritas por ahí, que si foros, cosas por ahí, para poder utilizar la plataforma, que a pesar de que sea una cagada, la universidad la ama. Ok, pero... Sí, profe, lo que yo diría es que por Acrópolis también se pueden ver, pues. Así que vea actividad en la página. Permiso, profe. Una cosita, con lo que dijo Giuliani, específicamente en otras materias, todos sabemos que Acrópolis no sirve, entonces como que montamos ciertas cositas para que vean que lo medio estamos usando, pero en realidad trabajamos es por Classroom, y todo lo montamos es por Classroom, y lo que usted no vaya a dar, lo que nosotros vayamos a entregar, sí, es como les dije, en Acrópolis, como para hacer foritos y cosas así, porque vean que lo medio utilizamos, pero por lo menos eso, de ponerles que si la actividad y que la tengan que subir ahí, primero les da el ataque que si Cantebel, la página no abre, entonces para evitarnos eso y que todos puedan entregar todas sus cosas a tiempo y que no vaya a haber ninguna excusa de que es porque realmente la plataforma no funciona. Bueno, cualquier otra cosa, dígame. Profe, ¿No hay y duda? sobre este tema no va a mandar más contenido. Ya, esto...
Si quieren que les mande más ejercicios, puedo ponerme a buscar y les mando más ejercicios si quieren practicar más. Pero esto es la base ¿Y la tiene alguna de- bibliografía de referencia? Yo no les mandé bibliografía, bueno, yo uso el Boyleston, que es de eso, de electrónica 2, que ahí explican y ponen unos ejercicios que te lo ves, ahí esto está sencillito y después te vuelves un 8. Son buenísimos para eso, para practicar bastante. Se llama Boyleston. Yo voy a buscar el link para reenviarlo. Ok, gracias, profe. No de nada, ya lo tengo. Yo pensé que se los había mandado, ¿viste? Y ahí listo, ya se los envié. Gracias. Y nada, bueno, estamos listos. Nos vemos en la próxima emisión. Cuídense. Estoy igual, profe. Chao, bro. Gracias. Feliz noche. Chao, profe, buenas noches. Listo.